Teléfono, mi buen amigo Paul Victoria. Paul Victoria, que es, es economista, empresario, emprendedor, consultor de empresas, da conferencias por todo el mundo, ayudando a las empresas a mejorar sus procesos, a entender mejor el mundo, es consultor político. Paul es, además, escritor de libros que hasta se leen los grandes líderes del mundo, porque el otro día vimos al señor Milei en una fotografía pública con el libro de el manifiesto libertario de el manifiesto austrolibertario de Paul Victoria, tremendo. O sea que es un economista y divulgador que leen los líderes. Bueno, Paul, muchas gracias por estar en Torno a la Vida. Muchas gracias por atender nuestros micrófonos. Gracias por invitarme. Ahora vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial desde tu perspectiva. Y también tengo al teléfono a Álvaro Gómez Hernando, filósofo, estudioso de la filosofía y de las conexiones de la filosofía con la ciencia y la tecnología. Está haciendo un trabajo de investigación precisamente sobre los aspectos más humanos y más sociales de la tecnología de la inteligencia artificial. Estudiante muy meritorio de la Universidad Rey Juan Carlos, por eso le he conocido. Querido Álvaro, muchas gracias por estar en Entorno a la Vida. Hola, José Carlos, buenas tardes. Encantado de estar aquí también. Vamos a ver quién de los dos quiera iluminar a nuestros oyentes diciendo cómo veis vosotros la inteligencia artificial. ¿Qué significa para la vida de las personas y qué posibles riesgos puede tener? A ver, el que quiera puede comenzar. Bueno, pues Álvaro, adelante. Yo sí, pues de todo lo que he leído y de todo lo que he ido aprendiendo, investigando por el TFG que tengo que hacer y bueno, por las noticias que han ido saliendo y herramientas que he ido utilizando yo en el trabajo, que las utilizo también, creo que debemos cambiar la perspectiva de negativismo que tenemos sobre esta herramienta o esta nueva revolución que, digamos, no podemos evitar ya, ¿vale? Entonces, creo que nos estamos poniendo muy fatalistas y nos estamos estamos dejando llevar por las películas, por lo que vemos en los artículos, en medios de comunicación, que son muy alarmistas. Y realmente debemos pensar que es una ayuda para el ser humano para desarrollarse, no para sustituirle. Nunca, yo me atrevo a afirmar, y sé que es una afirmación osada, pero nunca va a sustituir una inteligencia artificial a un ser humano por muchas razones. No voy a entrar en ellas ahora porque daría para un coloquio entero. Pero el ser humano es mucho más que solo su inteligencia, su conciencia, su personalidad, su libertad. El ser humano es algo único y muy complejo y no se puede descomponer en elementos y luego juntarlos y pretender replicarlo. No, es algo más complicado. Entiendo que hay mucho alarmismo porque se piensa los robots manejarán nuestras vidas, nos sustituirán en el trabajo, pero claramente las inteligencias artificiales ya están haciendo trabajos que los seres humanos teníamos que hacer ahora antes de una manera mucho más eficiente, ¿no? Es por tanto una gran oportunidad. No sé qué opina Paul Victoria. Sí, si me permites, Pepe, yo creo que ante la frase nunca podrán sustituir a los seres humanos, yo estaría de acuerdo en cuanto a como ser humano. El robot nunca podrá sustituir a un ser humano como ser humano. Correcto. Pero desde luego lo está sustituyendo en los trabajos. Eso es inevitable, va a arrasar con todo, ya se está viendo, ya hay muchas empresas que han despedido muchos trabajadores porque este trabajo lo hacen mejor los robots, mejor y más rápido. Entonces el trabajo humano sí está siendo sustituido y lo seguirá siendo por los siguientes años, mucho más sustituido, pero estoy de acuerdo en que nunca podrá reemplazar al ser humano como ser humano. No creo que nunca estas tecnologías puedan llegar a desarrollar lo que es el ser humano. Creo que es, digamos, metafísicamente imposible, pero desde luego
creo que hay que tener conciencia de que se viene una revolución muy grande, posiblemente la más grande de todas las épocas en la historia humana, porque va a haber una sustitución de trabajo masiva. Y creo que lo que quede de trabajos y lo que quede de ingresos para las personas y formas de vida será solamente en aquellos puestos y trabajos que el humano lidere a los robots. Entonces, yo lo estoy viendo porque me dedico a eso con la empresa Servicios Profesionales de Inteligencia Artificial, en la que se está viendo cómo lo que no está siendo sustituido es ese trabajo que tiene un liderazgo humano y que tiene a su servicio a los robots para desarrollar esa visión que el ser humano le da. Entonces creo que los trabajadores del siglo XXI o se vuelven cada uno de ellos cada trabajador debe ser un CEO nuevo, un jefe nuevo, y aprendes liderazgo, y aprendes jefatura, y aprendes visión, y aprendes estrategia, y cómo liderar a los robots, o tu trabajo no tendrá sentido y será sustituido por robots. ¿Sería posible pensar que los robots llegarán, como son máquinas que aprenden, ¿no? Lleguen a aprender tan deprisa que puedan llegar a tomar decisiones en contra de los intereses humanos? Bueno, ese es un gran debate. Sí, efectivamente. ¿Qué piensas, Álvaro? Yo pienso que, bueno, un poco en relación a lo último que has comentado y a eso que plantea José Carlos, pues a mí me gustaría decir que en vez de resaltar tanto lo que usted llama liderazgo o CEO, que estoy de acuerdo, yo lo llamo creatividad, en el sentido de que creo que es una oportunidad para que desarrollemos las soft skills, en el sentido de lo que nos hace más humanos será precisamente aquello que no se puede replicar y aquello que nos haga pues tener valor a la hora de hacer nuestro trabajo. Entonces, creo que puede llegar un momento en el que la inteligencia artificial tome decisiones que vayan en contra de la humanidad. Pues sinceramente creo que depende un poco del poder que nosotros le demos, porque ha estado hace poco la polémica esta de Sam Altman, el CEO de OpenAI, que la han echado, la han vuelto a contratar, bueno, que ha habido mucho show alrededor. Pero lo que realmente ha pasado, no sé si mucha gente es consciente de la noticia en profundidad, de lo que es el tema de verdad, es que este hombre le echaron de la compañía porque pretendía desarrollar lo que se llama la AIG, que es la inteligencia general o inteligencia artificial general, que es una inteligencia artificial... ¿General o generativa? General. General. Uh-huh. General como completa, como holística, ¿no? En ese sentido, como que lo comprende todo, que es superior a cualquier inteligencia creada y que vamos... ¿Y qué pasó con este señor en la empresa cuando desarrolló esta proyección tan importante, tan significativa? O sea, entiendo que es cualitativamente un salto, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando él propuso esto, para hacer esto quiso comprar una empresa muy famosa de servidores para poder soportar todo esto técnicamente, y presentó el proyecto ante la Junta y bueno, hicieron un análisis, una review de su propuesta, y salieron muy armados los analistas, porque en el informe o en las conclusiones a las que llegaron hay una frase que resalta, que es la que ha salido de los medios, ¿no? Que es pensamos que lo que este hombre está planteando es potencialmente peligroso para la propia humanidad. ¿Por qué? Porque era demasiado ambicioso en la autonomía que quería darle a esta inteligencia artificial y digamos que le daba muy poco control al ser humano para saber cómo iba a llegar esta inteligencia artificial a tomar determinadas decisiones. Esto significa que esta inteligencia artificial general, esta inteligencia que aprende, esta inteligencia que es capaz de esas nuevas capacidades,
podría representar un riesgo entonces, un poder fuera del control de los humanos, ¿creéis? Si se lo damos, sí. Uh-huh. Bueno, A ver, Paul, sí. Yo discrepo en el sentido de que esa AIG nunca va a tener intención. Es decir, general, porque es distinto la IA generativa, la IA general, lo que intenta es reemplazar, es decir, asumir todas las funciones del ser humano, pero siempre va a ser una imitación. Es decir, el ser humano tiene voluntad, libertad, intención. Y yo no creo que nunca una máquina pueda llegar a tener intención. Entonces no creo que ocurra que una máquina voluntariamente e intencionadamente se ponga contra el ser humano. En ese sentido no estoy de acuerdo. Pero desde luego eso no significa que no haya riesgos, porque al fin y al cabo sí humanos pueden utilizar a esos super robots contra los propios intereses humanos. Ya, ¿y qué pasa si una máquina que está mal dirigida por una persona o ha sido capaz de aprender y de tomar decisiones autónomas comete un error y genera un daño? ¿Quién tendría la responsabilidad? Porque nosotros en el mundo jurídico, en el mundo de la ética, siempre hablamos de que toda libertad y todo poder implica una responsabilidad. ¿Quién responde, por ejemplo, si un coche autónomo deja de conducir con prudencia y atropella a alguien? ¿Quién responde de si una máquina en un proceso industrial deja de producir con unas características y produce con algo que pueda resultar dañino para el ser humano? ¿Quién es el responsable? ¿Habría una responsabilidad ética de los robots? Sí, tiene que haberla. No puede darse el escenario de que sucedan estas cosas que han sucedido y van a suceder, por desgracia. Va a haber accidentes, va a haber incidentes y no se puede culpar a un ser inanimado de una acción que ha perjudicado a un ser animado o a un ser vital como puede ser un ser humano. Entonces yo creo que la responsabilidad debe estar asumida desde el principio por el programador. El que programó esa inteligencia artificial. Efectivamente, bien. Porque el programador, de manera inconsciente o consciente, eso ya depende del caso, imprime sus propios sesgos en el código. O sea, una máquina de reconocimiento facial no es racista, no puede serlo, porque no tiene lo que es el concepto de racismo, ni por mucho que se lo expliques va a ser una inteligencia artificial racista. No existe tal cosa. Pero si el programador tiene un sesgo racista hacia un determinado grupo étnico, pues estoy seguro de que ese programa a ese determinado grupo étnico pues le va a catalogar de una manera, y si tiene que en un aeropuerto, por ejemplo, señalarlo como potencial amenaza, pues va a señalar como potencial amenaza, por ejemplo, a todos los musulmanes o al grupo étnico que en ese momento se elija. Pero no creo que la máquina como tal deba tener responsabilidad, porque no es culpa suya. Simplemente está haciendo lo que está programada para hacer. Pero es que no es solo que no sea culpa suya, sino que no puede caer una responsabilidad sobre alguien que no es un sujeto de derecho. Exacto. El sujeto de derecho, igual que no lo es un animal, lo es el humano dueño del animal, pues es el humano dueño del robot. Yo, por ejemplo, cuando ya he trabajado con despachos de abogados y se han reemplazado muchísimos procesos, el 80-90% de los procesos con robots, siempre le decimos desde la consultora al despacho que al final el que pone la firma de ese contrato o de ese documento, de lo que sea, es el humano, aunque lo haya redactado el robot. Entonces, él es el responsable de eso, con lo cual siempre decimos que tiene que revisar todo el documento y no simplemente lanzarlo porque el robot lo ha producido. O sea, él es el responsable y tiene que responsabilizarse como sujeto de derecho que es. Correcto. Queridos amigos, y para terminar vuestra intervención, realmente, entonces, ¿cuáles serían los riesgos que debe afrontar la legislación y la propia vida de las empresas a la hora de manejar una inteligencia artificial que, como bien habéis dicho, nos ayuda muchísimo a los humanos, facilita procesos, es eficiente, etcétera, pero cuáles serían los problemas éticos y sociales más claros que podéis decir en 3 palabras que plantea la inteligencia artificial? Yo creo que el más claro, y estoy totalmente de acuerdo con Paul en ese sentido, es la responsabilidad.
hay que dejar muy claro sobre quién sobrecae la responsabilidad desde el principio, para que no haya luego cualquier malentendido o la gente no se quiera, o las empresas en este caso, no se quieren lavar las manos cuando ha habido pues una catástrofe o ha habido un fallo de producción o lo que sea. Volvemos a las personas. Las personas son las responsables de sus acciones. Y en este caso, pues como antes ha dicho Paul con los animales, si eres responsable de un animal, eres responsable también de tu creación. Si tu creación hace algo, digamos que ha sido perjudicial para la sociedad o para una persona en concreto, debes asumir esa responsabilidad porque eres tú el que la ha programado para eso. Entonces creo que es la responsabilidad la clave. ¿Y qué añadiría Paul? ¿Algún problema, algún límite que haya que poner aquí? Sí, a ver, ahí están los riesgos típicos de cualquier tecnología, digamos desde la primera tecnología, un martillo que se puede usar para construir una casa o para matar a una persona. Entonces ese mismo riesgo está presente en la inteligencia artificial, que más ya existen robots asesinos, digamos, o sea, que van a reemplazar a muchos de los soldados del mundo, los drones ya pilotados, aviones pilotados por inteligencia artificial ya sin intervención humana, y que son mucho más eficientes. Es decir, la capacidad destructiva se ha multiplicado, pero eso pasa con cualquier tecnología. Ahora, yo como riesgo, digamos, más filosófico o esencial, creo que se hace una gran profundización respecto a las consecuencias que va a tener con los vacíos humanos. Por Ahora ejemplo, mismo vemos cómo yo el otro día lo vi a 4 adolescentes en una mesa de un McDonald's, cada uno con su teléfono y ninguno hablando entre ellos. O sea, han quedado a comer juntos y no hablan entre ellos, sino que cada uno habla con la pantalla, ¿correcto? O sea, esto ya existe. Pero ahora que ya está viendo, porque esto ya existe, conozco un caso muy claro en Japón, donde un muchacho se casó con una inteligencia artificial, es su mujer, es su pareja, él dice, no, es que a mí no se me daban bien las mujeres, y ahora pues mi mujer es esta, ¿no? Él tiene su holograma, o sea, tipo Blade Runner, la película, o sea, esto ya existe, y donde él ya no tiene necesidad de relacionarse con ninguna mujer y posiblemente luego con ningún amigo, porque ya todo se lo llena ese robot, ese holograma, esa inteligencia falsa, porque no es verdadera inteligencia. Yo siempre digo que la inteligencia artificial no es verdadera inteligencia, es una imitación de la inteligencia. Pero si esa supuesta mujer te llena los vacíos, nunca te habla mal, nunca te maltrata, nunca te irrespeta, conoce perfectamente tus gustos, te da todos los caprichos, te agrada en todo, nunca te quita la paz, ¿por qué ese muchacho va a salir a buscar una mujer real que es defectuosa como él mismo y como todo ser humano? Es decir, aquí va el peligro mayor para mí es que esto va a reemplazar en ese sentido al ser humano social. Y esto ya se está empezando a ver y creo que en las próximas décadas se va a generalizar y va a haber humanos solos, solitarios, con la ficción fantasiosa totalmente de estar acompañado por seres no reales. Pues muy interesante. Muchas gracias a los dos. Creo que habéis tocado claves muy importantes. Todavía habría que hablar de quién maneja los datos que soportan esas inteligencias artificiales, cómo por ejemplo ahora estamos viendo que algunos productos de inteligencia artificial son capaces de sustituir la imagen de una persona de una manera tan real, virtual, pero tan visiblemente real, tan creíble, como que ponen en boca de personas vídeos y actuaciones que no han hecho, ¿no? Las fake se multiplican en su poderío, en su capacidad de engaño con la inteligencia artificial. Los procesos en las entrevistas de trabajo, cuando ya no te entrevista una persona, sino que al principio de los procesos son robots los que van a hacer las entrevistas de selección de personal en las empresas. De hecho, ya hay empresas que utilizan robots de inteligencia artificial en los primeros filtros de los candidatos.
Y lo que decís sobre la afectación en la responsabilidad moral y ética y social y también en las relaciones con las personas, pues son cambios sustanciales que ya están en nuestra vida. Entonces vamos a ver qué tal estas regulaciones y ahora ahora pasaremos a ver algún otro aspecto. Pero quiero agradecer en esta primera parte del programa la intervención de Paul Victoria, economista, consultor, escritor, y también de Álvaro Gómez Hernando, filósofo y estudioso investigador de las implicaciones humanas de la inteligencia artificial. Muchas gracias a los dos, que tengáis gusto. buena tarde. Gracias y que nos ayudéis a entender mejor, nos habéis ayudado a entender mejor los riesgos y límites de la inteligencia artificial. Gracias a los dos. Ahora vamos a... servir. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Pues ahora...